A lo largo de la historia, las leyendas sobre criaturas extrañas, seres de otros mundos y monstruos míticos han capturado la imaginación humana. Pero, ¿qué sucedería si te dijera que algunas de estas historias podrían ser más que simples mitos? Que lo que has oído durante décadas sobre seres extraterrestres, mutaciones extrañas y monstruos olvidados podría ser más real de lo que imaginas. Si es tu primera vez aquí, suscríbete, porque lo que estamos a punto de mostrarte te dejará sin palabras. Comencemos con un escenario intrigante y aterrador. Un laboratorio de alta seguridad, luces brillantes y una sensación de claustrofobia palpable en el aire. Científicos con trajes de protección se mueven con precisión alrededor de un tanque de contención, como si estuvieran manejando algo sumamente peligroso. Dentro de este tanque, rodeado por un líquido translúcido, yace una figura humanoide. Sus ojos, enormes, desmesuradamente grandes para un ser de su tamaño, se mantienen fijos en el vacío. La piel, pálida, casi translúcida, contrasta con la oscuridad del tanque. Esta figura, que podría parecer sacada de un cuento de ciencia ficción, tiene el aspecto clásico de un ser extraterrestre, tal como lo han descrito en películas y archivos desclasificados. Ojos desmesuradamente grandes, una cabeza más grande de lo normal y una complexión delgada. Este ser no es una creación digital, es una imagen que, según algunos, proviene de una grabación filtrada desde lo más profundo de un supuesto laboratorio secreto donde seres extraterrestres están siendo estudiados. La pregunta que surge de inmediato es: ¿realmente se trata de un extraterrestre o estamos frente a un elaborado montaje? Este video ha circulado rápidamente entre los entusiastas de los fenómenos paranormales, quienes aseguran que es la evidencia definitiva de la existencia de vida extraterrestre. Sin embargo, la grabación también ha sido fuertemente cuestionada. ¿Es esta una prueba concreta de que el gobierno o alguna agencia secreta ha estado ocultando el contacto con extraterrestres durante años? ¿O es simplemente un truco visual perfectamente elaborado? Lo que más inquieta de este video no es solo la figura del ser, sino la reacción de los científicos. No hay pánico, no hay asombro desmedido, solo una atmósfera de frialdad científica, como si este ser no fuera la primera entidad de su tipo que han examinado. Se mueve con una calma que parece sugerir que este no es un caso aislado, que hay muchos más como él, confinados en ese mismo laboratorio. Los científicos no parecen sorprendidos por lo que están viendo, y es esa indiferencia lo que más desconcierta. Siguiendo con esta inquietante línea, nos encontramos con un caso que podría ser el producto de una mutación extraña, o quizás de un experimento fallido. En el corazón de África Central, un investigador se encuentra con una serpiente bola con 2 cabezas. A simple vista, esto podría parecer solo una deformidad de la naturaleza, una anomalía que ocurre en la genética de algunas especies, pero al observarla más de cerca, cada una de las cabezas de la serpiente muestra independencia total. Se mueven de manera diferente, cazan por separado, y parece que cada una tiene su propio sistema nervioso. Esta falta de coordinación hace que la serpiente no pueda moverse de manera eficiente y limita su capacidad para sobrevivir en la naturaleza. Las serpientes con mutaciones son raras, pero este caso va más allá de lo que se podría esperar de una simple deformidad. La idea de que este ser podría haber sido creado o manipulado en un laboratorio secreto plantea muchas preguntas inquietantes. Y lo más extraño de todo es que algunos expertos creen que este ser pudo haber sido parte de un experimento que fue liberado al mundo sin querer, o, peor aún, dejado escapar a propósito. Este tipo de sucesos nos lleva a un lugar aún más inquietante. En el corazón de la jungla amazónica, donde la naturaleza parece no tener límites, un investigador se topa con una criatura que desafía todas las expectativas. En el Amazonas, en un lugar donde la luz del sol apenas llega al suelo debido a la densidad de la vegetación, aparece una criatura de tamaño descomunal, un ser de 8 patas,
más grande que cualquier araña registrada en la ciencia, y que parece moverse con una precisión tan extraña que desconcierta a los expertos. Los movimientos de la criatura no son caóticos ni erráticos como los de una araña normal, sino que cada paso parece estar perfectamente calculado. El investigador, que se encontraba en la zona para estudiar la fauna local, queda completamente desconcertado por lo que está observando. Los científicos que han analizado las imágenes no saben cómo clasificarla. Este ser no encaja con ninguna criatura conocida en la biología. El tamaño de la criatura es tan descomunal que se convierte en una amenaza en sí misma. Pero lo más extraño no es solo su tamaño, sino cómo se mueve. El movimiento de la criatura, fluido y calculado, sugiere que no pertenece a ese ecosistema y podría ser algo completamente distinto, una mutación genética o un organismo híbrido jamás visto por la ciencia. Siguiendo con criaturas marinas, nos dirigimos a un avistamiento aún más extraño y desconcertante. En una cueva marina, un testigo captura una figura oscura moviéndose entre las rocas, bajo las aguas profundas. La figura no es un pez, ni un sello, ni ninguna criatura marina conocida. Su tamaño es mucho mayor y su forma grotesca. Este ser se mueve con una mezcla de gracia y misterio, desplazándose por las rocas con una extraña elegancia. Sin embargo, lo que realmente desconcierta a los expertos es la forma de su cuerpo. La criatura parece tener extremidades que se asemejan a tentáculos, lo que hace que se asemeje al mítico Kraken, una criatura marina que ha sido parte de la leyenda durante siglos. El testigo que grabó el video se aleja rápidamente, aterrorizado por lo que acaba de presenciar. A medida que el video se difunde, las teorías comienzan a formarse rápidamente. Algunos afirman que se trata de un animal mutado, un tipo de criatura marina que ha evolucionado en las profundidades sin ser detectado. Otros creen que podría ser una versión moderna del Kraken, una criatura legendaria que ha logrado sobrevivir en la oscuridad del océano. Y si pensabas que eso era extraño, lo que viene a continuación es aún más aterrador. En un parque en Florida, un grupo de personas presencia un avistamiento verdaderamente desconcertante. Una pequeña criatura con alas y una apariencia humanoide aparece repentinamente desde lo alto de un árbol. En un instante, se lanza hacia las personas cercanas. Su vuelo es rápido, preciso, como si tuviera un objetivo claro al que dirigirse. La figura, pequeña y ágil, se mueve tan rápidamente que nadie tiene tiempo de reaccionar antes de que ya esté volando en su dirección. El pánico se apodera de los testigos, quienes no pueden entender lo que acaban de ver. Los informes sugieren que la criatura tenía alas membranosas, similar a las de un murciélago, y su rostro era humanoide, aunque con una expresión extraña. ¿Qué era esta criatura? ¿Un ser desconocido que nunca había sido visto antes? ¿O simplemente una especie aún no catalogada por la ciencia? Este avistamiento ha dejado a los expertos y a los espectadores con más preguntas que respuestas. Podría ser una mutación, un híbrido, o tal vez algo que los humanos aún no comprendemos completamente. Esto nos lleva a otro caso que podría cambiar nuestra comprensión de la historia. En el bosque de Cherokee, en Estados Unidos, un equipo de paleontólogos encuentra algo que desafía la lógica. Al principio, pensaron que habían encontrado otro fósil común, un esqueleto antiguo que se remontaba a la era de los dinosaurios. Pero al acercarse más, la forma de este esqueleto no parecía de algo que pudiera haberse descompuesto durante millones de años. De hecho, estaba sorprendentemente bien conservado, casi como si fuera una momia en lugar de un fósil. Los expertos que lo examinaron se dieron cuenta de que no era de ninguna especie conocida. Su estructura ósea era demasiado definida y estaba tan bien conservada que algunos sugirieron que aún podía contener restos de material biológico real. Este hallazgo pone en duda la noción de que todas las criaturas del pasado se han extinguido. Si pensaste que estos casos no podían ser más extraños, espera a ver lo que viene a continuación. En un área remota, cerca de un laboratorio de investigación, un trabajador se topó con lo que inicialmente parecía ser simplemente un desecho más.
Sin embargo, al acercarse, lo que vio lo dejó paralizado. En un charco cercano, lo que parecía ser un pequeño feto de algún animal marino o terrestre estaba allí, cubierto por una extraña capa de piel translúcida. Pero lo que verdaderamente sorprendió al hombre fue la forma y las proporciones del ser. La cabeza era desmesuradamente grande en comparación con el cuerpo, y los rasgos no coincidían con ninguna especie conocida. Las primeras impresiones del trabajador fueron directas. Esto no es de este mundo. ¿Era este un feto alienígena? El lugar donde se encontró, cerca de un laboratorio que se especializa en biotecnología avanzada, alimentó aún más las teorías de que este ser no era producto de la naturaleza, sino que tal vez era el resultado de un experimento genético fallido. Y si este ser había escapado de un proyecto científico encubierto, ¿qué tan lejos están los gobiernos o las corporaciones de manipular la genética para crear seres que nunca deberían haber existido? En un giro completamente diferente, nos dirigimos a un pantano en una zona remota de los Estados Unidos, donde un hombre grabó un video que rápidamente se hizo viral. En la grabación, se ve lo que parece una criatura nadando entre las aguas turbias del pantano. Al principio, parece un animal pequeño, pero lo que realmente causa el pavor es su apariencia. El cuerpo parece alargado, con una estructura reptiliana, pero lo que realmente desconcierta es su rostro, que tiene una forma parecida a la de un dragón bebé, con ojos pequeños y un hocico curvado. Este avistamiento ha sido comparado con las criaturas mitológicas de las leyendas medievales, pero la ciencia no tiene una respuesta clara sobre lo que se ve en el video. No se ha encontrado ninguna especie conocida que se asemeje a esta criatura. Algunos expertos sugieren que podría ser una especie que ha permanecido oculta por siglos en una parte del ecosistema aún inexplorada, mientras que otros piensan que se trata de una criatura mutada, posiblemente el resultado de la contaminación o experimentos biológicos secretos. En cualquier caso, la aparición de este dragón bebé en el pantano dejó más preguntas que respuestas, y cada vez más personas se preguntan, ¿qué estamos ignorando en los rincones más oscuros de nuestra tierra? Ahora, avancemos hasta la vasta selva del Amazonas, donde otro testigo grabó algo que, al igual que el dragón del pantano, dejó a la comunidad científica perpleja. Este avistamiento no es de una criatura pequeña, sino de algo mucho más grande, algo que parece desafiar todas las leyes conocidas de la biología. En las imágenes grabadas, una pareja de serpientes de tamaños colosales se mueve lentamente a lo largo del río Amazonas. Lo que sorprende es su longitud. Estas serpientes no son como las que conocemos, son extremadamente largas, mucho más que cualquier anaconda o serpiente gigante documentada. Además, su color es blanco, una tonalidad nunca antes vista en serpientes de ese tamaño. Mientras las serpientes avanzan en perfecta sincronización, como si estuvieran actuando en conjunto, surge la inquietante pregunta: ¿son estas serpientes una mutación natural o han sido liberadas deliberadamente de algún tipo de instalación secreta donde se las mantuvo bajo observación? La idea de que seres tan grandes y peligrosos hayan sido parte de algún experimento secreto genera una gran intriga, y es posible que esta filmación sea solo la punta del iceberg de un misterio mucho mayor que involucra criaturas modificadas o especies ocultas que no deberíamos haber encontrado. A miles de kilómetros de distancia, en un rincón remoto de Europa, se produjo otro avistamiento que parece provenir directamente de la prehistoria. En un claro, un grupo de excursionistas vio una criatura tan grande que su mera presencia paralizó a todos los testigos. El ser, de cuerpo robusto y cubierto de pelo grueso, tenía cuernos curvados que sobresalían de su cabeza. En un principio, muchos pensaron que se trataba de algún tipo de bisonte, pero algo en su estructura parecía fuera de lugar. Las patas del animal eran más largas, el cuerpo más alto, y la postura que mantenía al caminar se asemejaba a un animal extinto. El oroxo, un ancestro salvaje del ganado moderno, desapareció hace siglos, y muchos creían que ya no existía.
Pero este avistamiento desafía esa creencia. Es posible que el Oroxo no se haya extinguido como pensábamos y que, de alguna manera, haya sobrevivido hasta el presente. Algunos piensan que lo que se vio podría ser una especie resucitada mediante genética moderna, o incluso una población aislada que ha estado oculta en las montañas, lejos de la civilización. La aparición de este gigantesco animal, con cuernos tan imponentes, podría estar indicando que las especies pérdidas no están tan extintas como creemos, o que al menos algunas de ellas han sido restauradas, ocultas de nuestra vista. Ahora bien, si pensabas que estos casos estaban fuera de lo común, prepárate para lo que sigue. En una instalación secreta, un ser humanoide fue grabado mientras era examinado por científicos en trajes protectores. Su apariencia es indiscutible. Tiene una figura delgada, con extremidades largas y delgadas, una cabeza desmesuradamente grande y ojos oscuros y prominentes. Esta descripción se ajusta perfectamente a lo que se ha conocido durante años como los grises, una de las razas alienígenas más comúnmente mencionadas en los testimonios de contacto con extraterrestres. Lo que hace este caso aún más impactante es lo que ocurre durante la grabación. En un momento, el ser parece reaccionar de manera violenta, levantando la cabeza y moviéndose rápidamente, como si estuviera respondiendo a la presencia de los humanos que lo observan. ¿Es esta una representación precisa de un ser extraterrestre que ha estado oculto y siendo estudiado en secreto? ¿O estamos ante una criatura modificada genéticamente? Y volvemos a las aves. En un laboratorio, los científicos documentan un extraño hallazgo. Un ave gigante con una apariencia similar a la del moa, una especie de ave prehistórica que se cree extinta. Esta criatura, de tamaño colosal, parece moverse lentamente detrás del vidrio de su contenedor. Sus alas, aunque cortas para su tamaño, no son suficientes para hacerla volar, pero su presencia es impresionante. Las teorías sobre esta criatura son numerosas. Algunos creen que es el último de su especie, un sobreviviente del pasado que ha estado oculto durante siglos, mientras que otros sugieren que podría haber sido revivido mediante la ingeniería genética. Sea cual sea la respuesta, este avistamiento ha dejado claro que las fronteras de la biología y la genética siguen desafiando nuestras expectativas. Si todo esto te ha dejado con más preguntas que respuestas, no olvides comentar qué piensas al respecto. ¿Crees que estos avistamientos son reales o hay una explicación más lógica detrás de ellos? Deja tu opinión abajo y no olvides darle like si te está gustando el video, porque lo que sigue podría sorprenderte aún más. Nos encontramos ahora ante un nuevo conjunto de casos que parecen entrelazarse con lo más profundo de las leyendas y los mitos que han existido durante generaciones. El primero de estos misterios tiene lugar en las remotas tierras de Perú, donde un grupo de excursionistas capturó algo en su cámara que rápidamente se esparció por todo el mundo. En una de las grabaciones más escalofriantes, se ve una criatura con cuerpo de león y cabeza de águila, una combinación que parece sacada directamente de la mitología. El cuerpo es robusto, cubierto con un pelaje dorado que brilla a la luz del sol, mientras que la cabeza tiene un pico afilado, con ojos penetrantes que no dejan de observar a quienes se acercan. Esta criatura es exactamente como se describe en algunas de las leyendas más antiguas de las culturas precolombinas de Sudamérica, como la figura del Amaru o el cóndor león, seres mitológicos que representan la conexión entre los cielos y la tierra. La teoría que ha surgido de este avistamiento es, sin duda, fascinante. ¿Es posible que este ser esté basado en leyendas ancestrales? Una criatura que ha existido durante milenios y que los pueblos indígenas han visto en sueños y rituales, ahora atrapada en las cámaras modernas. Algunos sugieren que podría tratarse de una especie desconocida, nunca antes registrada por la ciencia, pero el tamaño y las características de este ser parecen ir más allá de cualquier expectativa biológica. En un giro aún más desconcertante, viajamos hasta África, donde otro avistamiento de una criatura con ojos profundamente inusuales dejó a un grupo de jóvenes completamente aterrados. En un bosque profundo y misterioso,
Un grupo de amigos, con cámaras en mano, grabaron lo que parecía una sombra en el borde de su visión. Al principio, pensaron que podría ser solo un animal, quizás un felino o una especie conocida. Pero cuando comenzaron a observar más de cerca, la criatura se acercó a ellos y lo que vieron desbordó su comprensión. Tenía un cuerpo largo, delgado y humanoide, cubierto con una piel grisácea que parecía brillar ligeramente bajo la tenue luz de la tarde. Pero lo que más los desconcertó fueron sus ojos, rojos, brillantes, casi como si estuvieran ardiendo con una luz propia. La criatura se acercó a ellos con calma, como si estuviera observándolos, o incluso como si los estuviera cazando. El comportamiento de la criatura fue lo más perturbador. En lugar de huir o reaccionar con miedo, el ser parecía completamente indiferente, como si no tuviera prisa ni temiera la presencia humana. Este extraño comportamiento hace pensar que la criatura podría haber estado observando a los jóvenes durante más tiempo de lo que ellos se dieron cuenta, lo que alimenta teorías sobre seres que podrían estar acechando en las profundidades de nuestros bosques, sin que jamás tengamos conocimiento de su existencia. Los ojos rojos, tan brillantes, les dieron un aire de maldad o inteligencia superior. ¿Qué clase de ser podría ser este? ¿Una criatura de la naturaleza? ¿Un humanoide? ¿O algo completamente diferente? Lo cierto es que este avistamiento ha dejado a todos con una incógnita. Muchos creen que lo que se vio podría ser un tipo de entidad sobrenatural, algo que ha permanecido oculto en las sombras del mundo durante siglos. A miles de kilómetros de distancia, en Vietnam, otro encuentro con una especie inusual dejó una impresión aún más inquietante. Un grupo de hombres que exploraba una zona rural descubrió un nido de serpientes. Pero lo que encontraron dentro de él no fue algo normal. Al principio, pensaron que se trataba de una simple serpiente, pero a medida que fueron observando más de cerca, se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Las serpientes eran mucho más grandes de lo que habían imaginado, y su comportamiento era extraño. No atacaban, no mostraban signos de defensa, sino que parecían inusualmente tranquilas. Lo que realmente desconcertó a los hombres fue lo que sucedió después del primer momento de terror. Después de la sacudida inicial por el tamaño y la presencia de las serpientes, algo más ocurrió. El grupo comenzó a sentir una especie de fascinación morbosa hacia ellas. A medida que las serpientes se movían lentamente entre la maleza, los hombres no podían dejar de observarlas, como si un magnetismo inexplicable los estuviera atrayendo. Este extraño comportamiento dejó a todos con la misma pregunta: ¿por qué alguien se sentiría atraído de esta manera por una criatura tan peligrosa y misteriosa? Las serpientes no eran simplemente un fenómeno natural, sino que parecían tener algún tipo de poder que no solo desconcertaba, sino que parecía fascinante a la vez. Algunos creen que estas criaturas podrían ser una mutación genética, resultado de algún experimento desconocido, mientras que otros sugieren que podrían ser guardianes de algún antiguo secreto en la selva. Un fenómeno aún más inquietante ocurre en un lugar conocido por su atmósfera inquietante y sus extraños sucesos. En Ferrari Farms, un lugar famoso por ser escenario de leyendas sobre skinwalkers, un equipo de investigadores grabó una figura difusa que parecía humana, pero no lo era. La figura se movía entre los árboles, distorsionada y borrosa, pero lo más perturbador de todo fue que su cuerpo parecía cambiar y desformarse de manera extraña a medida que se acercaba a la cámara. Los testigos que vieron la grabación se sintieron profundamente inquietos, ya que la figura no parecía seguir las leyes de la biología tal como las conocemos. Su comportamiento y apariencia desafiaban cualquier explicación lógica. Algunos creen que lo que se grabó podría ser un skinwalker, una entidad mitológica que se cree tiene la capacidad de tomar la forma de otras criaturas o incluso de personas. Otros sugieren que podría tratarse de una especie desconocida, una criatura que ha aprendido a imitar a los humanos para mantenerse oculta. El lugar donde ocurrió el suceso, conocido por su rica historia de leyendas paranormales, solo añade más misterio a este extraño avistamiento.
¿Estamos realmente ante una criatura que se oculta en el borde de nuestra realidad? ¿O estamos observando la manifestación de algo mucho más siniestro? En otro caso, un hombre se adentró en una cueva en Escocia, conocida por sus historias de espíritus y fenómenos extraños. La cueva había sido durante años un lugar rodeado de mitos, y aquel día no fue diferente. Mientras caminaba por el pasillo oscuro y estrecho, el hombre comenzó a grabar, sin saber lo que estaba a punto de capturar. Al principio, el lugar parecía tranquilo, pero pronto la atmósfera cambió. Mientras recorría los pasillos, una extraña figura apareció en la grabación, algo que no se había visto en el mundo físico. La figura, borrosa al principio, se fue haciendo más clara conforme la cámara avanzaba. Su rostro era inexpresivo, pero parecía observar al hombre desde las sombras. El miedo se apoderó de él, pero algo dentro de su curiosidad lo hizo seguir grabando, sin saber si debía huir o continuar explorando el lugar. La figura desapareció de la vista del hombre, pero lo que quedó fue una grabación que inquietó a todos los que la vieron. La presencia de un espíritu o ser etéreo que parece caminar entre los mundos no solo aterrorizó al hombre, sino que también dejó una marca en su mente. ¿Era esta una manifestación de los espíritus que, según las leyendas locales, habitan las profundidades de la tierra, o era algo mucho más siniestro? ¿Qué secretos guarda esta cueva? Las teorías sobre lo que realmente vio el hombre siguen surgiendo, y la grabación sigue siendo un misterio que alimenta la leyenda de los espíritus escoceses. Continuamos con más historias inquietantes y aterradoras que parecen mezclar lo sobrenatural con lo inexplicable. En estos casos, los límites entre lo real y lo mítico se difuminan, y lo que alguna vez se consideró solo leyenda, ahora parece tener algo de verdad. Un extraño encuentro ocurrió en un bosque remoto, donde una mujer montaba a caballo, disfrutando de la quietud de la naturaleza. Todo parecía en calma, hasta que de repente, un grito rompió el silencio del bosque. Un sonido desgarrador, imposible de describir con palabras, que provenía de algún lugar profundo dentro de la oscuridad. La mujer detuvo su caballo, paralizada por la inquietante vibración del grito, que sonaba tan humano, pero al mismo tiempo tan primitivo, que algo en su interior le decía que no debía seguir adelante. El aire en el bosque parecía volverse espeso, y la sensación de peligro la rodeó. Algunos testigos que escucharon la grabación del grito lo describen como algo similar a los relatos de los Wendigos, criaturas sobrenaturales de las leyendas nativas americanas, conocidas por su apariencia aterradora y su hambre insaciable. El grito, acompañado de esa sensación de terror inexplicable, provocó que la mujer regresara rápidamente, sin mirar atrás, pero lo que experimentó en ese momento fue más que un simple encuentro con la naturaleza. Para algunos, lo que vivió esa mujer fue el eco de algo mucho más antiguo y malévolo, una presencia que acecha entre las sombras, esperando ser liberada. A miles de kilómetros de distancia, en los densos bosques de Virginia, otro extraño avistamiento tuvo lugar. Un hombre, mientras paseaba por un sendero aislado, comenzó a grabar lo que pensaba sería simplemente una caminata tranquila. Sin embargo, al mirar a su alrededor, vio algo que lo dejó paralizado. En el borde del bosque, una figura humana de gran tamaño, cubierta de pelo, se movía entre los árboles. Al principio, pensó que podría ser un Bigfoot, pero había algo extraño en la criatura. Su postura no coincidía con la de los avistamientos típicos del Sasquatch. Sus movimientos eran más erráticos y sus características faciales no eran del todo humanas, lo que llevó al testigo a preguntarse si realmente se trataba de un Bigfoot o si se trataba de una criatura completamente desconocida. La grabación se volvió viral y muchos especialistas en criaturas legendarias se debatieron sobre la autenticidad del video. Algunos sugirieron que podría ser un caso raro de Bigfoot, mientras que otros lo consideraron la evidencia de un animal aún no catalogado por la ciencia. Lo que es indiscutible es que esta criatura no encajaba con ninguna descripción típica de un ser conocido, dejando una sombra de duda sobre lo que realmente ocurrió en ese bosque de Virginia. Mientras tanto, en el bosque de Oregón, se grabó otro evento que encierra más misterio que claridad. Un grupo de investigadores montó cámaras trampa en el bosque,
con la esperanza de documentar la fauna local. Lo que no esperaban encontrar era una criatura con manos gigantes, cuyas extremidades parecían estar formadas por dedos largos y uñas puntiagudas, un rasgo completamente inusual para cualquier animal conocido. La figura captada por las cámaras se movía con sigilo, y sus enormes manos se veían claramente mientras se desplazaba entre la maleza. En el video, no solo se muestran las manos, sino también parte de su cuerpo, que parecía estar cubierto por una capa de pelo grueso, similar a la de un Bigfoot. Sin embargo, las manos eran demasiado grandes, casi desproporcionadas, lo que hizo pensar a algunos expertos que lo que estaban viendo podría ser un animal desconocido, una mutación o incluso una especie en transición. Otros, por supuesto, no pudieron evitar conectar este avistamiento con la leyenda de Bigfoot, aunque muchos insistieron en que esta criatura podría ser algo completamente distinto, algo que hemos pasado por alto durante siglos. Siguiendo con seres misteriosos, en la selva amazónica, un grupo de exploradores captó una imagen que desató un torbellino de especulaciones. Entre las densas hojas y ramas de los árboles, las cámaras grabaron lo que parecían pequeñas criaturas de aspecto humanoide, con cuerpos diminutos y características de duendecillos o seres mitológicos. Al principio, los exploradores pensaron que podrían ser miembros de alguna tribu indígena aislada, ya que las criaturas desaparecían entre la maleza con una rapidez y agilidad que superaba cualquier expectativa. Sin embargo, lo que sorprendió a los investigadores fue la forma en que estas criaturas se camuflaban con el entorno. Su capacidad para desaparecer casi completamente entre los árboles sugiere que podrían tener habilidades fuera de lo común. Más tarde, se reveló que lo que habían grabado podría haber sido una tribu aislada que nunca había tenido contacto con el mundo exterior. Sin embargo, el hecho de que se parecieran a figuras míticas generó la especulación de que, tal vez, lo que habían visto no eran solo seres humanos, sino algo más, algo que había estado viviendo en la selva amazónica desde tiempos inmemoriales. El misterio de estas criaturas camufladas invita a la reflexión. Las leyendas sobre pequeños seres invisibles que habitan la jungla o los bosques no son nuevas. En muchas culturas, existe la creencia de que ciertos seres, como duendecillos o espíritus guardianes de la naturaleza, se mantienen ocultos a la vista de los humanos, solo mostrándose a aquellos que realmente están destinados a verlos. Este avistamiento podría estar relacionado con esas leyendas, pero lo que hace que este caso sea aún más intrigante es la posibilidad de que estemos presenciando un encuentro con una comunidad de seres que ha estado viviendo en la selva desde tiempos ancestrales, sin ser detectados por la humanidad. El último de estos casos tiene sus raíces en los mitos de la Segunda Guerra Mundial. Durante los años de conflicto, un batallón nazi se encontraba en una misión de reconocimiento en un bosque profundo de Europa del Este. Mientras exploraban, uno de los soldados tropezó con lo que parecía ser un cadáver extraño, cubierto de pelo y con características que no podían ser clasificadas dentro de ninguna especie conocida. El cuerpo, grande y con rasgos que no se parecían a los de un ser humano normal, despertó la curiosidad de los soldados. Algunos comenzaron a susurrar entre ellos sobre las leyendas de los hombres lobo que aparecían en los mitos alemanes. Aunque muchos descartaron la idea como pura superstición, el hallazgo quedó registrado en los archivos del batallón y se cree que la figura fue rápidamente retirada por las autoridades. Las teorías sobre este avistamiento varían. Algunos creen que la criatura encontrada por los soldados podría haber sido una especie desconocida, mientras que otros se aferran a la idea de que fue un encuentro con una criatura mitológica, el hombre lobo, que ha sido parte de la mitología germánica desde tiempos medievales. Lo que es indiscutible es que esta figura no se parece a ningún animal conocido, y la sombra de lo sobrenatural sigue acechando este extraño suceso, dejando abierta la puerta a la especulación. Cada uno de estos casos plantea más preguntas que respuestas. ¿Estamos ante seres desconocidos, mutaciones extrañas, o las leyendas que hemos escuchado durante siglos están tomando vida ante nuestros ojos?
La línea entre lo real y lo fantástico sigue desdibujándose, y lo que parecía imposible, ahora se presenta frente a nosotros, como una sombra que no podemos ignorar. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando más misterios, suscríbete, porque lo inexplicable sigue acechando en cada rincón del planeta.